a las 2, entonces uno pone 3 por 3. Y ahora uno dice, ¿cuántos 3 tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces da 3 a la 6. Entonces da lo mismo, solo que pues para uno no ponerse a escribir uno por uno, porque si de pronto tiene 3 a la 500 y tiene 3 a la 1250, entonces resulta mejor sumar los exponentes que ponerse a escribir uno por uno para comprobar que le va a dar exactamente qué. Lo mismo, ¿sí me entienden cómo es el juego? Entonces aquí me queda 3 a la 6. ¿Cuál es la primera propiedad? Entonces la propiedad es esta, miren, la voy a escribir en álgebra. Dice que si no tiene a a la m por a a la n, es lo mismo que tener a a la m más n. Pregunto, ¿están de acuerdo? Sí. Listo, eso es todo. Entonces eso hay que tenerlo que claro. Hay gente que no lo tiene claro, sí, por arrumes. Y generalmente, entonces cuando presentan un examen, cuando resuelven un problema, pierden por no tener clara esa propiedad. ¿Listo? Entonces es una propiedad importante. ¿Hacemos claros? Sí. Listo. Entonces, como esa propiedad se cumple, ahora miren la maña. Maña. Voy a ver acá. Sí, se puede aplicar un poquito la maña, no al 100%, pero entonces tengo 2 a la 5, 3 a la 4 y tengo 4 a la 2. ¿Están de acuerdo? Ah, bueno, pero ahí hay otra maña, no, todavía no se puede. No, todavía no. Sí. No, es que se me olvida otra maña. Ya. Bueno, listo, entonces llegamos al juego. ¿Preguntas? ¿Ahí está claro? Sí, listo, entonces miren. Vamos a ponernos un ejemplo a ver cómo les va. Tengo 7 a la 3 por 7 a la 5 por 7 a la 9. ¿Cuánto vas a barbarie? Nadie se va a poner a calcular el número, ¿cierto? Solo lo van a dejar expresado en potencias. ¿7 a la qué? 7 a la 17. Muy bien, ya está resuelto. ¿Fácil o no? Fácil. Se suman los exponentes. Los exponentes. Ya, se suman los exponentes, no es más. Nada más. Recuerden, pero sí, solo si las bases son ¿qué? Iguales. Si las bases son diferentes, miren que yo no hice ninguna suma de exponentes ni nada de esas mentiras. Solo se opera. ¿Sí estamos? Ahí tienen que tener cuidado. Esto listo. Ahora, ¿qué pasa si la operación que me piden no es un producto, sino ahora me piden esto? Por ejemplo, me dicen, no mentira, yo quiero que usted haga 3 elevado a la 5 sobre 3 elevado a la 6. Entonces le dicen a uno, hágase esa cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe hacer uno ahí? ¿Qué propiedad existe? Existe lo siguiente. Claro que ahí es más, voy a poner un ejemplo con otro. 3 a la 3 y 3 a la 2. Y ahorita les digo por qué puse este ejemplo y no el otro. Entonces, ahora me dicen, ¿cuánto da eso? Entonces me dicen, no, mire, pues escribamos, esto me da 3 por 3 por 3, ¿sobre qué? Sobre 3 por 3. ¿Sí lo ven? Y ahora entonces miren, este 3 se está multiplicando a todos, lo puedo matar con este 3 que multiplica a todos. Este 3 se está multiplicando a todos arriba, lo puedo cancelar con este 3 que está abajo. Pero ya no hay con quién más cancelar, entonces me queda ¿qué? 3. Me dice, uy, quiero 3. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la propiedad de potenciación para que eso me dé 3? Ah, pues yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero es como una especie de resta, y es a los 3 que hago, les mato los 2 de abajo. ¿Y cuántos me quedan? Uno de arriba. Mire, tengo 3 arriba y tengo 2 abajo. Entonces, a los de arriba les quito los de abajo y me da la respuesta. ¿Cuántos me quedan? Un 3. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, miren, si usted tiene a la m sobre a la n, basta con hacer a la n menos los de abajo. Es una propiedad, ¿verdad? Sí, es una propiedad. Entonces, a los de arriba le restan los de ¿qué? Los de abajo. Los de abajo. Entonces a este 3 le resté 2. ¿Cuántos me quedaron? 1. Un 3. Entonces me dice, mire, claro, funciona la propiedad que el profesor dijo, sí, porque eso es lo mismo que tener a la 3 sobre a la 2. Ahora aplico la propiedad y es 3 menos 2, y 3 menos 2 me da ¿cuánto? 1. Entonces me queda a la 1. También solo aplica cuando la base es la misma. La misma. Sí, claro. Este truco está también para bases que iguales. Si las bases son iguales, esto funciona. Si las bases son diferentes, suerte. Para bases diferentes hay propiedades. No, hay mañas. Hay mañas. No hay propiedades así, pero hay mañas. Dime. ¿Y el de bases diferentes cómo? No, el de bases diferentes toca lo que yo hice acá, que es que operar. Toca operar. Sí, toca operar. Pero no aplican la propiedad, ¿no? Porque la propiedad está hecha solo para bases que iguales, que les quede claro.
Profesor, pero es que alguien me dijo, mentiras, este profesor Omar les dijo y quedó grabado, que solo para bases que iguales. ¿Sí estamos? Muy bien. Tenemos dos propiedades. Una, esta otra. Con esas dos propiedades uno puede jugar el juego. Sin embargo, hay más propiedades que quiero que tengamos claras antes de ponerme a jugar el juego violentamente. ¿Sí estamos? Otra propiedad. Reza lo siguiente. A ver, los reto. Los voy a retar. Miren a lo que juegan los matemáticos y los físicos. Miren, los voy a retar. Dicen los matemáticos, dicen los expertos que esto siempre se cumple. Que A elevado a la 0 da ¿cuánto? 1. Listo, demuestren que eso es cierto. Pilas. Es que, no insisto. Recuerden que es un juego de los matemáticos y los físicos. Los manes dicen A a la 0 da 1. Entonces todo el mundo dice, pues digamos, en el ámbito de la ingeniería o en el ámbito de otras ciencias dicen, bueno, da 1, nos vemos. Ya, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? ¿Aló? Sí. Ahora los matemáticos y físicos se miran y dicen, joder, tenemos que probar que eso es qué. ¿Cierto? ¿Cómo hace quién? ¿Cómo trata de hacer quién? Petros Papacristos. ¿Me entienden? O sea que toca coger los argumentos matemáticos que se conocen para probar que efectivamente eso sí se qué. ¿Sí se cumple? Pero en un exponente si aparece un 0. Sí, un exponente puede ser 0, claro, fácilmente. Y si el exponente es 0, entonces nos da 1. 1. Demuestren que eso es cierto. Los reto. Si Petro se retó con un Google, va a caer los retos. 2 minutos para ganar. A ver, demuestren que eso es cierto. Y yo les voy a probar que eso ustedes ya lo saben, todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que está visto de otra forma. Pero ya todos sabemos eso que clarito. Lo tenemos de parche, lo tenemos re clarito. Que todo número elevado a la 0 da 1. Bueno, excepto tal vez 0 a la 0, que eso es una cosa bien. 0 a la 0 es sospechoso. A lo 1. 0 a la 0 es sospechoso. Pero un número regular, 1, 2, 5, 41, 1 millón o menos 36.211 a la 0 da 1. Una palabra. Entonces, como da 1, pues prueben que eso es cierto. Entonces, hagan una cosa. A ver, periodistas, está bien, comprueben que es cierto. Espero estén oyendo mi lenguaje, que de eso sí saben ustedes. Comprueben que es cierto. ¿Qué hay que hacer? No, pues carreta, ni qué carreta, comprueben que es cierto. Y yo les muestro que es cierto. Ahí está, les lanzo el reto. Comprueben que es cierto y yo les demuestro que es cierto. Ale. No, pero es que eso no es un producto. Porque acuérdense que el exponente no dice que es el número que hay que multiplicar por el de arriba. No, eso es mentira. Si acaban de decirnos que el número de arriba es el número de veces que se repite. Que se repite el número multiplicado. ¿Lo recuerdan o no? Entonces hagan una cosa. Cojan su calculadora y díganle, San Calculadora, dime cuánto da 5 a la 0. Y San Calculadora responderá 1. ¿Qué respondió? ¿Ya respondió? En mi cabeza. Háganlo, porque es que si ustedes creen no tiene gracia, no tengan fe en mí, desconfíen de mí, me encanta. ¿Cuánto dio? Eso ya soy yo criminal y todo. 5 a la 0, ¿cuánto dio? Lo mismo que 6 a la 0. Lo mismo que 7 a la 0, ¿cuánto dio? ¿Dio 1? Y ahora, uno que le dice a la calculadora, joder, ¿y eso por qué? ¿Y la calculadora qué le puede decir a uno? Sí, qué error. Suerte, yo me sé la regla. ¿Me entienden o no? Pero miren que eso es cierto, o sea, es una cosa que es verdadera. Por lo menos, recuerden, con la cobertura de Goldbach también probamos que era cierto. Pero con la cobertura de Goldbach nunca demostramos que fuera cierto. ¿Sí o no? Entonces vamos a demostrar. Entonces miren, los voy a llevar a un pensamiento así muy ñoño. Entonces, juguemos el juego. Muy ñoño. Entonces empecemos el juego. Díganme cuánto da esto, pero concentrate, los quiero aquí mirando, miren. ¿Cuánto da esta vuelta? 1 dividido 1. ¿Cuánto? 0. ¿Por qué nunca piensan lo que dicen? No me sacan el mal genio, que vengo como medio estresado y me sacan el mal genio. 1 dividido 1. 1, entonces ¿por qué 0? ¿Quién dijo 0? Ella.
Eso sí es una amistad buena, porque... Entonces, 1 dividido 1 da 1. ¿Tiene sentido? Claro, es que tengo un carrito y tengo un niño. ¿De a cuántos carritos le doy a cada niño? Pues de a uno, mi hermano. A veces eso suena estúpido porque a veces la gente desprecia mucho el conocimiento y yo se los digo así jocosamente, pero no los estoy despreciando, les estoy diciendo es que así de básico es, por eso no debe ser difícil. Si estamos, 1 dividido 1 da, ¿qué? 1. Y alguien tuvo la tentación de 0. Quieto, muy bien. Ahora, este número. 1. ¿Qué? 1. ¿Cuánto va eso? Real. 3 dividido 3. 1, ¿no? 1. 3 carritos, 3 niños. ¿De a cuántos carritos para cada niño? De a 1. De a 1, mi hermano. Tan. ¿Lo pillan o no? Listo. 1. Pi sobre pi. Pi sobre pi. 1. ¿Por qué habría de dar pi? ¿Por qué pi? Si es un patrón recurrente, símbolo sobre símbolo, o sea, símbolo igual sobre símbolo igual, 1. Símbolo igual sobre símbolo igual, 1. Símbolo igual sobre símbolo igual, 1. No podría ser diferente, no veo cuál es la razón por la cual debería ser diferente. Si es simplemente... Miren que les estoy enseñando con una lógica, de esa lógica que le evaluaban a uno en el IFES hace años, que se llamaba razonamiento abstracto. Una figura hizo esto, luego esta figura hizo esto, por lo tanto la otra figura tal. Entonces digo, figurita sobre figurita 1, figurita sobre figurita 1, figurita sobre figurita 1, ¿no? Y es la misma. ¿Y esta? ¿Cuánto? Figurita sobre figurita 1, pero sé que a su mente se le vino X. X sobre X, X. Y la gente lo grita a los 4. X sobre X, X. Y me dice, mi hermano, pero ¿de qué me está hablando, mío? Si es que X sobre X, pues ¿cuánto? 1. ¿Sí estamos? Entonces miren el juego, ¿cuál es? El juego es que aquí hay una particularidad bien especial. Y yo aquí la escribí. Miren, aquí me quedó A a la 1. Y yo dije que A a la 1 es ¿cuánto? A. Cuando uno tiene A a la 1, lo que le están diciendo es que ponga cuántas A's. 1. Si es a la 2, ¿cuántas A's pone? 2, multiplicándose, por supuesto. ¿Sí estamos? Entonces, miren, lo que yo les puedo garantizar es que esto es 1 a la 1 sobre 1 a la 1, esto es 3 a la 1 sobre 3 a la 1, esto es pi a la 1 sobre pi a la 1 y esto es x a la 1 sobre x a la ¿qué? A la 1. Lo voy a hacer con esta. ¿Por qué? Porque cuando uno pone letras, recuerden que cuando uno pone letras, las letras pueden representar cualquier número, mientras que si pongo números, lo estoy haciendo solo, lo estoy comprobando, pero aquí no voy a tratar de ¿qué? De demostrar. Entonces yo digo, bueno, entonces aquí tengo x sobre x y eso me da 1, ya sé que me da 1. Entonces ahora voy a aplicar la propiedad de potenciación que me dice que esto se cumple. Entonces yo digo, eso se cumple. Entonces cuando tengo la misma base, dejo el exponente, el primer exponente que aparece, que es m, lo dejo ahí, y ahora le resto el otro exponente que viene de abajo, que es este de acá. Es 1, ¿no? Que viene, que ¿quién es quién? 1. X a la 1 menos 1 debe dar 1. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la propiedad de potenciación. Es exactamente lo mismo. ¿Sí lo miran o no? 1 menos 1. 1 menos 1. 0. Entonces me queda que x a la 0 es 1. Esto está demostrado. X a la 0 es 1. Y miren que x es que Una variable. no sé quién diablo sea, pero el caso es que me está diciendo que si pongo un número x ahí y lo elevo a la 0 me da ¿cuánto? 1. Está resuelto. ¿Lo pillan o no tiene sentido? Pues claro que tiene todo el sentido del mundo. Esa es una de las propiedades de potenciación que dice que todo número elevado a la 0 da ¿qué? 1, excepto el 0, ¿no? Tengan cuidado con el 0. ¿Qué es 0? Porque el 0 a la 0 es otra cosa. Pero ahora lo ven cómo es el juego. ¿Ahora sí nos va a decir la magia? No, todavía no. La mañana está lejos, cada vez se va distanciando más. ¿Cómo ven las propiedades? Hay que ¿qué? Todos están listos para la mañana. Mecanizados, aún no están listos para la maña. 1, 2, 3 propiedades. ¿Bien? Listo, entonces otra propiedad. Un momento, profe. Que estoy recordando, ustedes tranquilos. Otra propiedad. Pero la otra propiedad reza lo siguiente. ¿Qué es la que me va a servir para la maña? Es otra propiedad que me va a servir para la maña. Y es esta.
cuando uno tiene algo así como 1 sobre a a la m, miren, pilas, un 1 dividido entre una base con un exponente es lo mismo que escribir esto. Profe, ¿cómo así? No entendí. Entonces me dice, no, mire, tranquilo. ¿Se acuerdan de esta propiedad? ¿Se acuerdan que la acabo de usar? ¿Se acuerdan que acabo de escribir esta vaina así? Entonces miren que esto es lo mismo que tener, usted me permite, esto es lo mismo que tener x a la 1 por x a la menos 1. ¿Sí puedo decir eso o no? Eso es igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Claro, porque miren que al final yo terminé sumando este más este. ¿Cuánto me da eso? Eso me da, según la propiedad de potenciación del producto, me dice que escriba la misma base y sume los exponentes. Entonces yo sumo más menos ¿qué? Menos 1. ¿Sí se acuerdan de esto o no? Ahora, más por menos. Menos. Entonces me queda x a la 1 menos 1. Y esto me da 1. X a la 0 igual a ¿qué? 1. A 1. Entonces miren que aquí hay un truco curioso y es, yo puse x a la menos 1, pero este man ¿de dónde venía? De aquí abajo. ¿A lo mejor entender o no? Miren, este man viene de abajo. ¿Quién? Este x a la 1. ¿Quién que yo lo puse aquí como menos 1? Porque la propiedad dice que igual exponente de abajo lo ponga arriba a restar. Entonces aquí le dice lo mismo, pero aquí lo escribí como x a la ¿qué? A la menos 1. Entonces es esta propiedad. Lo que me está diciendo el man es que si usted tiene un número que está aquí con potencia positiva, lo puede poner arriba con potencia ¿qué? Negativa. Entonces abajo estaba a la 1, pero cuando lo subí a la ¿qué? A la menos 1. Ese es el truco. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, miren, si yo tengo, por ejemplo, 1 sobre 7 a la 3, es lo mismo que tener 1, perdón, es lo mismo que tener 7 a la menos 3. ¿Estamos? Maña, hay que tenerla aquí. Clarísima. Otro ejemplo. Puede ser otro, no necesariamente puede ser un 1, puede ser otro número, por ejemplo 5. Entonces yo digo 5 sobre 4 a la 3. Entonces yo puedo decir que es lo mismo que tener 5 por 4 a la menos 3. Pero entonces pilas porque las mañas en matemáticas tienen doble dirección. Más sí, profe, si yo tengo un exponente positivo acá y lo subo, entonces lo paso a negativo. Pero si yo tengo un exponente negativo arriba, entonces lo puedo pasar abajo ¿qué? Positivo. Positivo. O ahora bien, puede ser que yo tenga esta mañas. 3 sobre 5 a la menos 2, lo quiero pasar arriba, ¿cómo queda? 3 por 5 a la 2. Exacto. Entonces, cuando los exponentes cambian de lugar, cuando van del numerador al denominador, cambian siempre de ¿qué? De signo. ¿Sí estamos? Entonces, si usted quiere bajar un número y lo baja con su exponente, entonces tiene que cambiarle el signo al exponente. Y si lo sube, también. ¿Me van a entender? Ese es el truco. Lo voy a escribir acá. Pero más es este lado que más. Sí, sí. El brillo y el tablero. Entonces miren. Entonces digo, si ¿cómo le ponemos? Subir o bajar número implica cambio de signo en exponente. ¿Estamos? Listo, ese es el truco. Si usted va a bajar o va a subir un número que tiene exponente, le debe cambiar el ¿qué? El signo. ¿Qué pasó, Topito? Entonces cuando tiene, por ejemplo, no sé si lo vas a para más adelante, menos 5 a la 3. Ah, ok. Bueno, ya eso es otra cosa, pero es básicamente lo mismo. A veces la gente se confunde con eso y creo que de pronto por eso también me hacen la pregunta. Menos 5 a la 3 no es otra cosa que hacer lo que me dijeron, coger el número que está dentro y multiplicarlo ¿cuántas veces? 3 veces. Entonces yo digo menos 5 por menos 5 por menos 5. ¿Eso ya influye la ley de los signos? Claro, papito, hasta las O tías. sea, que queda negativo. O sea, que queda menos por menos, más por menos, menos. Entonces da menos, pues lo que tenga que dar, creo que da menos 125. ¿Estamos? Obviamente, si el número que está dentro del paréntesis es negativo, entonces toca tener cuidado porque entonces ahí el juego nos dice que hay que usar la regla de signos. Este es el momento en que la regla de signos empieza a coger otra vez ¿qué? Fuerza. ¿Sí está claro? Bueno, porque no sé, yo he visto que digamos ahí a veces eso lo exponen sobre otro exponente. Así también. Eso se llama potencia y una potencia. Todo bien, ya ahorita vamos para allá, vamos con calma porque no quiero que se me saturen. Tomen nota de lo que estoy diciendo
Miren, tomen nota de las ecuaciones, que para cualquier otro efecto ustedes tienen que el video, hermano. Entonces ustedes van y miran el video y ahí se pueden ayudar, ¿me entienden? A mí me interesa más, creo que ustedes fácilmente me pueden poner mucho cuidado en clase y luego ir en su casa y tomar que las notas, ¿me entienden? Es decir, venga a ver qué es lo que dijo, pam, 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 y rayarlo, ¿me entienden? Porque a veces yo digo algo acá, si ustedes notan que yo a veces hablo rápido o que avanzo rápido, entonces puede ser que usted se pierda una idea y vamos, el criterio termine como ese efecto, muerto. ¿Qué? ¿No me puede apuntar esa propiedad que apuntó a ese lado? ¿Está? Sí, si no, sí, por favor. No, el 1AM. Ah, no, esa propiedad es esta misma. Esta que dice que 1 sobre A a la M es igual a la menos M. A la menos M. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas propiedades van? 4. 1, 2, 3, 4. Son 12, ¿no? No son tantas. Listo. ¿Preguntas? ¿Tenemos claros? Listo, entonces otra propiedad. Dice, esta propiedad. Usted tiene A elevado a la M y luego lo eleva a la ¿qué? A la N, se llama potencia de una potencia. Es decir, la potencia de una potencia que ya sacamos adentro. Entonces aquí miren pendientes porque aquí el truco de los exponentes no es que se sumen, aquí el truco de los exponentes es que se multiplican. Entonces ustedes tienen que aprender a ver, es decir, esto es muy gráfico, entonces uno dice, mire, pero la situación es que el exponente y el exponente, o sea, están elevados, ¿no? ¿Entender? Este está elevado a este. A veces la gente pone este y empieza a sumar y yo digo, pero ¿por qué va a sumar si es que la propiedad de la suma es otra? ¿Se va a entender o no? La propiedad de la suma es una que el tipo ya dijo que es esta. Entonces no sé por qué van a sumar exponentes cuando tienen que multiplicarlos y viceversa. Si estamos a tener claras las propiedades que nos están vendiendo. Entonces, esta es otra propiedad que les vendo. Consúmanla. Ejemplo.